Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Octavio Mesa. En esta ocasión les quiero mostrar mi nuevo artículo. Esto viene a colación porque el tema de hoy vamos a hablar sobre modelos matemáticos expresados mediante ecuaciones diferenciales. Como yo, no sé si se acuerdan de mi introducción, a mí me encantaban las ecuaciones diferenciales. De hecho, podría decir que fue mi mejor materia, o digamos mi materia favorita que tuve en la carrera. Digamos, ¿cómo sé que fue mi materia favorita? Porque resolví 3 libros, ¿no? 3 libros de ecuaciones diferenciales y era un placer para mí resolver. Cuando tomé mi curso de maestría, digamos mi tema de maestría y tema doctoral, como que todo, no importa el tema, solamente busqué una ecuación diferencial que resolver. De este modo, pues yo me dedico a resolver ecuaciones diferenciales para poder plantear así de sencillo. Bueno, y curiosamente, los métodos matemáticos que ustedes van a ver en este curso son los que yo utilizo. No van a ver algo más allá de lo que yo utilice en cuestión de metodología de resolución de ecuaciones diferenciales. Este artículo se publicó apenas en este año, de 2000. Bueno, por alguna razón aquí 2021, ¿no? Estamos hablando que se publicó ayer. Entonces, ese artículo en sí va a estar en las revistas el siguiente año, el 2021. Y les quería platicar un poquito de este artículo. Aquí está mi nombre. Sí, Octavio Mesa. Y este artículo para mí fue muy relevante. ¿Sí? Digamos, cada artículo que yo tengo me parece como es como un hijo, ¿no? Pero este artículo en particular me gustó mucho porque me adentré en otra área de alguna manera. Aquí resolvimos ecuaciones de temperatura mediante ecuaciones diferenciales. Se los muestro rápidamente, ¿no? Este curso, bueno, el día de hoy, básicamente les voy a hablar sobre métodos o digamos aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Algo interesante que me pareció de las encuestas que realicé, que les gustaría que como profesor le mostrara mi pasión, ¿no? A mí mi pasión son las ecuaciones diferenciales, pero también es como que es difícil, digamos, plantear esa pasión. Entonces me gustaría que ustedes agarraran una área y digan, esa es mi pasión, ¿no? Por ejemplo, a mí ecuaciones diferenciales siempre ha sido mi pasión. Y bueno, este artículo está reciente, digamos, aquí está Octavio, va a salir hasta 2021, entonces falta tiempecito. Aquí la idea era dopar un material. Dopar es introducir iones en cierto material, y este material va a cambiar sus propiedades. En este caso se dopó con iterbio. Yo tengo mucha experiencia con iterbio. Mi tesis de maestría y doctorado fue parte de mis dopantes favoritos y lo sigue siendo. Lo interesante de este artículo fue que, bueno, como no sé si se acuerdan, pero yo me dedico al área luminiscente. El iterbio emite un verde muy bonito y se utiliza para amplificadores de telecomunicaciones, que tal vez sería bueno platicar un día de telecomunicaciones, pero aquí el autor que fue, digamos, no el autor, digamos, el que propuso la idea fundamental fue Ageo. Sí, es como un gran amigo y de alguna manera fue mi profesor en mi educación de doctorado. Entonces Ageo me llegó con la propuesta de solucionar una ecuación diferencial. Él ya tenía, digamos, un planteamiento experimental bastante interesante, pero necesitaba un modelo. Si quieren trabajar un día en el futuro con Ageo, es una persona que trabaja muchísimo, ¿no? Yo considero que de las personas más trabajadas que conozco en mi vida. Él estudia, bueno, más bien él labora en el CIO, Centro de Investigaciones en Óptica, donde yo, digamos, estudié. Yo estudié un poquito a la par, estaba un poquito más adelantado. Y él me planteó el siguiente problema.
tenía este host, esta red, y la dopó con iterbio y notó un comportamiento curioso con respecto a la temperatura. Digamos, ilumino este cristal y este cristal eleva la temperatura. Y al parecer había un comportamiento con respecto a la concentración. Bueno, en este curso tampoco voy a hablar sobre todo del artículo, nada más quería una especie de que vieran aplicaciones. Que las ecuaciones diferenciales tienen muchísimo, ¿no? Si aprenden este curso, tienen muchas cosas que hacer en su vida, ¿no? Yo me he dedicado a resolución de ecuaciones diferenciales. Si siquiera un día hablamos de la pandemia, ¿no? Que también tengo mi modelo de pandemia, entonces, que bueno, va mal, pero bueno. Aquí está la ecuación diferencial que tenía que resolver. Más que explicar cómo se soluciona, quiero que vean que aquí se plantea una ecuación. Esta ecuación tiene que ser resuelta. Es una ecuación muy sencilla. Y estoy seguro que ustedes al final de este curso pudieran haber, de hecho van a tener toda la matemática para solucionar este artículo en particular. Lo más importante que ustedes deben saber de ecuaciones diferenciales, porque bueno, van a aprender la metodología y estoy segurísimo que pueden resolver este artículo y todo, ¿no? Todo en cuestión de ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo más importante de las ecuaciones diferenciales es saber su aplicación. Eso es lo complicado, ¿no? Y digamos, por eso ha sido digamos, sí puedo decir que tengo éxito, ¿no? Soy SNI 2, en el país el máximo nivel es 3, voy en el 2, entonces yo mi éxito que yo puedo decir es que sé solucionar ecuaciones diferenciales y sé interpretarlas y sé plantearlas. Espero que si alguien al final del curso pueda plantear una ecuación diferencial, tiene mucha vida en cuestión de investigación y también en cuestión de vida ingenieril, digamos. Yo soy físico, ¿verdad? Entonces, y aquí están los resultados, ¿no? De alguna manera la ecuación diferencial resuelve una necesidad experimental o física. Yo muestro aquí en las curvas negras corresponden a los datos experimentales. Puedo ver que solucionando la ecuación diferencial puedo predecir el experimento. Esto es importante porque se plantea un modelo que diga lo que está pasando internamente. Y aquí al igual tengo tres curvas que resolví mediante dos ecuaciones diferenciales. Este es mi artículo más reciente, se publicó yo creo que apenas ayer. Me llegó la notificación ayer en la mañana, me pareció interesante mostrárselo. Entonces aquí está. Si lo quieren ver, lo puedo platicar. Prácticamente todos mis artículos se resuelven ecuaciones diferenciales. Bueno, no casi todos. Hay otro modelo que en su carrera yo se lo recomiendo. Ecuaciones diferenciales, para mí es el top. Segundo top, para mí, hay una materia que yo se lo recomiendo en particular. Yo la llevé hasta doctorado. Lamentablemente no estaba en mi plan curricular, pero les recomiendo la materia de diseño de experimentos. Si pueden aprender de ella, padrísimo, ¿no? Y si quieren un día puedo hacer una plática de diseño de experimentos. No tiene que ver con ecuaciones diferenciales, pero digamos, diseño de experimentos fue lo que me consiguió un trabajo en la industria. Pero bueno, puedo platicar más adelante de esto. Y bueno, con lo que como ahora es resolver ecuaciones diferenciales y aparte estar con ustedes. Entonces, antes de esta gran introducción a clase, que les expliqué un poquito de mi paper, básicamente no les dije nada, ¿no? Pero veremos la aplicación de ecuaciones diferenciales a problemas, para mí comunes, ¿verdad? O las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Lamentablemente, este capítulo que voy a ver
Bueno, para mí es como que una sorpresa ver ese capítulo. Y bueno, le quiero hacer una confesión, que interesante. Yo este curso que estoy dando de ecuaciones diferenciales es la primera vez que lo doy. Ya tengo trabajando 7 años aquí en Agua y nunca me lo dieron, ¿no? Nunca tuve el placer de darlo. De hecho, es mi clase favorita. Cuando me lo dieron, pues yo felicísimo, o sea, súper feliz, ¿no? Entonces, para mí, yo este libro, o sea, que lo resolví al total, ¿no? Algo interesante de este libro es este capítulo. Este capítulo no estaba en mi época. En mi época no sé, pues estas aplicaciones no estaban. Algo curioso que me parece en cuestión de dar la clase es que muestran la aplicación, pero no muestran la solución. Digamos, se plantea un problema y se deja planteado sin su posible solución. Esto me parece como conflicto, ¿no? Porque para mí me gusta ver la ecuación y ver la solución. Entonces, yo manejaré este capítulo o este capítulo de aplicaciones de ecuaciones diferenciales, las voy a solucionar. No me gusta dejarlos inconclusos. En el libro nomás planea plantear esta ecuación diferencial. Sin embargo, no en los ejercicios que les voy a dejar, ustedes no tienen que solucionarlo. Tienen que plantear la ecuación diferencial nada más. Pero yo la voy a solucionar. Obviamente no quiero que me vean haciendo matemáticas extrañas que todavía no la han visto. Entonces lo voy a resolver con Maple, con ese programa. Sin embargo, nada es para que vean la solución, ¿no? No me gusta dejar problemas incompletos. Es ecuaciones diferenciales como y bueno, vamos a ver ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos. De alguna manera, bueno, yo como soy físico, me gusta el planteamiento de la ecuación diferencial. Algo que no me gusta de este capítulo nuevo que yo, digamos, gustoso de ver en este libro, es que se plantea las aplicaciones, ¿no? Digamos, este curso yo lo llevé como mi curso favorito. Estamos hablando de, no sé, 19 años, yo ya estoy viejo, es como 19 años. Entonces veo este capítulo y me parece interesante. Lo que no me gusta como físico es que como físico te enseñan a plantear ecuaciones. En este capítulo en particular, básicamente voy a hacer una recopilación de aplicaciones de ecuaciones diferenciales, que en sí tienen muchísimas, muchas ecuaciones, se puede aplicar a muchas cosas en las ecuaciones diferenciales. Entonces en este capítulo lo que de cierta manera no me gusta, y bueno, lo voy a dar porque me parece interesante, ¿no? De hecho estaba pensando saltarlo, ¿no? Porque bueno, se plantea la ecuación, pero no se plantea la deducción ni la solución. Yo voy a solucionarlo, las ecuaciones, pero bueno, como saben ya, creo que hablo demasiado. Entonces, vamos a hablar de los primeros modelos, que en sí ese es el modelo para mí más significativo, porque es el que yo me dedico, la dinámica poblacional. Es curioso, pero la dinámica poblacional se aplica a sistemas luminiscentes, que es mi área de investigación. Entonces, el primer modelo que plantea el libro es el modelo más sencillo, que bueno, a mí me encanta, dinámicas poblacionales. Entonces sería y bueno, este modelo fue planteado por voy a escribir aquí por Thomas en 1798. Este modelo básicamente trata de explicar el crecimiento exponencial de la población. El crecimiento exponencial de la población en un sistema, digamos, cerrado.
El sistema cerrado es que pones un conjunto de personas en un ambiente, digamos, con todos los recursos suficientes. Aquí no estoy hablando que se les va a acabar el alimento. Cierta población en cierto lugar donde no se acaba el alimento. Y no pasa nada más, digamos, nada más se reproduce. La ecuación diferencial que digamos, predice este crecimiento poblacional es la siguiente. PDP de T es igual a K sobre P, donde PDT es la población al tiempo T. Ese es el primer planteamiento. Este modelo lo podemos aplicar a nuestro, digamos, a poblaciones. De hecho, ha sido aplicado a poblaciones. Este modelo ha demostrado buenos resultados para pequeños intervalos de tiempo. Cierto pueblo se pone, digamos, ves la población y ves cómo empieza a crecer. Este modelo falla debido a que no se consideran otras cosas. Uno, por ejemplo, ahorita hablando de pandemias, ¿qué pasa con una pandemia, no? O cómo esta pandemia va a afectar a la natalidad. De hecho, K es el factor de crecimiento, ¿no? Esta K que viene aquí es el factor de crecimiento de esta población. Este modelo es útil, se sigue aplicando, pero no toma aspectos como por ejemplo migración o X, Y. Básicamente nada más está la comunidad y va creciendo se embaraza, va creciendo y ya. No toma este modelo otro tipo de interacción. Ese es el primer modelo, dinámica poblacional. Básicamente el libro muestra el mismo modelo, ¿no? Pero bueno, el siguiente es el decaimiento radiativo, que tiene que ver con mi área de investigación. Vamos a escribir aquí. Vamos a ponerle otro colorcito. Es el decaimiento radiactivo. Bueno, entonces, bueno, se parece un poquito a mi área de investigación de alguna manera, pero tal vez un día les hago una presentación exclusiva de mi área. Yo estudio cosas luminiscentes, pero bueno, en este decaimiento tenemos un átomo que está desprendiendo materia y digamos algo radioactivo. Tenemos este átomo y se empieza, digamos, no sé si sea correcto decir la palabra descomponer, pero empieza a emitir átomos o núcleos, electrones, empieza a emitir. Está teniendo una pérdida de masa y este núcleo se está transformando en otra cosa. Esta pérdida de núcleos puede ser expresada mediante la siguiente ecuación. ¿Sí? Digamos, aquí hay vamos a poner aquí que sería A es el número de núcleos. Y digamos, tiene una menos, que es una pérdida de ciertos núcleos. De hecho, ahorita viendo en mi apunte lo tengo con más. Todo depende de cómo lo veamos. Si pierde, digamos, si tengo el átomo y está perdiendo núcleos, digamos, está perdiendo materia, debe ser un signo negativo, ¿no? Digamos, negativo, que lo acabo de poner en mi apunte, tengo positivo. El positivo, ¿cómo lo podría generar? Digamos, si tuviera una ecuación así del mismo problema, digamos, ahora tiene positivo. Digamos, ese positivo, ¿cómo se podría justificar? Digamos, si yo tengo el núcleo, está perdiendo átomos, está perdiendo materia, debe tener un signo negativo. Algo positivo es que esté ganando cierta cantidad de algo, que podría ser si yo tengo el núcleo y pongo un detector. Entonces este detector va a estar ganando materia o va a estar detectando cosas. Entonces parte desde cero y va a ser positiva la ganancia de materia. Digamos, tal vez en el libro lo plantearon así o me equivoqué al escribir mi apunte.
Sí, pero yo lo tengo como positivo y bueno, la única explicación de positivo es que pongo un detector y veo cómo va haciendo la ganancia de materia. Otro problema interesante que básicamente resolví en el artículo, obviamente le agrega algunas cositas, es la siguiente ecuación diferencial. De hecho, cuando planteé la ecuación, me hubiera servido darle esta clase porque básicamente la ecuación que voy a escribir es la de mi artículo. Yo no la sabía en ese momento. Es como, bueno, el profesor también aprende. Entonces, tenemos la ley de enfriamiento, que básicamente la deduje en mi artículo, ¿no? Me hubiera gustado saberla antes, pero bueno. Ley de enfriamiento. Y bueno, creo que me la ganó, la hizo Newton, ¿no? Es ley de enfriamiento y calentamiento. Sí, pero que bueno, interesante, no estoy viendo el libro, es interesante esta ecuación, que básicamente es la del artículo, ¿no? Obviamente hice otra modificación con otra ecuación luminiscente, de hecho combiné esta ecuación de enfriamiento y calentamiento, la combiné con esta ecuación, obviamente un poquito, bueno, no exacta, ¿no? Pero hice una combinación de ley de enfriamiento y calentamiento con la decremento radiactivo, ¿no? Pero, entonces DDT, si alguien ve el artículo vas a ver que casi escribí esta ecuación. Tenemos menos K T, T. Entonces la temperatura, digamos, de un cuarto, digamos que está siendo calentada por alguna fuente externa, puede ser, digamos, tengo un cuarto que empieza a cierta temperatura ambiente y digamos tengo un calentador. Y ese calentador tiene una tasa de calentamiento o enfriamiento que viene por K. Digamos, tiene tantos grados Kelvin sobre segundo, ¿no? Digamos, incrementa 2 grados Kelvin por segundo. Podría yo pensar eso. Entonces, esta ecuación me va a dar la temperatura del cuarto, ¿no? Entonces, aquí está la Tm, es la temperatura del medio ambiente. Y T sería la temperatura en función del tiempo de la habitación o de lo que yo esté modelando. Otra, digamos, aplicación de las ecuaciones diferenciales es digamos, la propagación de la pandemia, ¿verdad? Entonces, está muy de moda ahora, ¿verdad? Entonces sería propagación de una enfermedad. Entonces, bueno, voy a hacer algunas definiciones. O sea, X de T, el número de personas enfermas. Y de T es el número de personas sanas. Me gusta de este capítulo es que básicamente es mi investigación, separada por partes. Pero bueno, entonces la ecuación diferencial que nos dice, bueno, más bien el crecimiento de los enfermos y los sanos tiene que ver con la interacción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se debe juntar un sano con un enfermo para que haya una especie de infección. Entonces, y bueno, en cuestión de probabilidad, tiene que ver con multiplicaciones. Bueno, voy a escribir la ecuación diferencial. También ecuaciones diferenciales tienen que ver con probabilidad. Entonces, algo que también les súper recomiendo es que aprendan muy bien probabilidad estadística, ¿no? Entonces, recomendaciones: aprender ecuaciones diferenciales, probabilidad estadística y diseño de experimentos, ¿no? Para mí la fórmula del éxito, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que el cambio del número de enfermos en función del tiempo tiene que ver con un factor K, digamos, de crecimiento de la enfermedad, digamos, cuántos enfermos por unidad de tiempo,
y tiene que haber una interacción entre un cierto número de enfermos, digamos aquí es en función del tiempo, y un cierto número de personas sanas. Esta es la ecuación diferencial sobre el crecimiento de alguna pandemia o algo así. Aquí, bueno, es un crecimiento muy sencillo, ¿no? Obviamente para hacer, digamos, lo del coronavirus no es un modelo tan sencillo, que, bueno, yo di un video sobre predicciones, un curso sobre predicción de la pandemia, que, bueno, son otros métodos, digamos, ese es el modelo más sencillo, ¿no? Que hay un enfermo se encuentra con un sano y pues se enferma, ¿no? Pero puede ser el caso de que no se enferme, digamos, su sistema inmunológico es muy fuerte y no se va a enfermar, o otras causas, pero este es el modelo más sencillo. Aquí voy a escribir, digamos, una otra condición de este modelo. Es básicamente que la población de número de enfermos más número de sanos es igual a n. Digamos, aquí para el tiempo igual a 0, esta ecuación, digamos, está planteada como la plantea el libro. Ya lo dije. Plantea de que tenemos una población sana y llega un enfermo. En el tiempo igual a 0, todos son sanos. Bueno, más bien, antes del tiempo igual a 0, todos son sanos, digamos. Y en el tiempo igual a 0 llega una persona que está enferma. Y esta ecuación diferencial dice cómo va a crecer la enfermedad cuando toda la población es sana y llega un solo enfermo. Entonces, así sería. Digamos, n es el número de sanos al t igual a 0. Entonces, la población de enfermos más sanos es igual a n más 1. Digamos, aquí introduje un enfermo. Voy a escribirlo diferente. El tiempo igual a 0, más bien, aquí sería 1. Lo que está aquí es el tiempo. Entonces, en t igual a 0, hay un solo enfermo. Y en y igual a 0, hay n personas sanas. Entonces, es un modelo bastante interesante que se necesita. Básicamente, el libro, aunque ya es medio redundante, pero plantea que esta ecuación se puede escribir de la siguiente manera. Es sustituyendo lo que vale y. Que y vale, es decir, aquí de espejo, sería y vale n más 1 menos x, ¿verdad? Y bueno, se soluciona esta ecuación y te dice el crecimiento de enfermos al introducir un solo enfermo en t igual a 0, suponiendo que todos son sanos. Digamos, vamos a tener una cierta sustancia que está haciendo reacción con otra, y esta reacción va a generar que la sustancia se degrade en otra cosa. De alguna manera tenemos una sustancia que empieza a reaccionar y se empieza, digamos, a desgastar, se hace más pequeñita y se transforma en otra cosa debido a una reacción química. Entonces vamos a poner sea x de t la cantidad de sustancia. Entonces, la pérdida de sustancia. Bueno, aquí también es diferente, es la cantidad de sustancia. Bueno, no voy a escribir. Es que todo depende. Si la sustancia nueva que se está generando o es la sustancia, digamos, tengo un compuesto, digamos, por decir algo. Bueno, voy a hacer un ejemplo que tal vez no es tan exacto, pero digamos, tengo madera. Entonces, empieza a hacer combustión. Yo puedo ver qué tanto carbón se genera o cuánta madera se pierde. Entonces, digamos, voy a poner en cuánto carbón se gana. Sería así.
Como no viene positivo, hay un cambio de carbón en función del tiempo y es positivo. Entonces, digamos, va a haber una conversión al carbón. Por mencionar un ejemplo sobre este tipo de reacción, tenemos el cloruro de... Bueno, voy a escribir la reacción. Tenemos que... voy a escribir los ingredientes, que es el cloruro de terbutilo. Lo vamos a mezclar. Voy a escribir la ecuación. Tenemos por otro lado el alcohol butílico. Y bueno, estoy escribiendo las fórmulas. Por otro lado tenemos el hidróxido de sodio. Voy a escribir algunas sustancias químicas y ahorita escribo la fórmula que hace la descomposición de un elemento a otro. Tenemos el hidróxido de sodio. NaOH. Tenemos también el cloruro de sodio. Que sería NaCl. La reacción química que vamos a plantear es la siguiente. Tenemos el cloruro de terbutilo, digamos tenemos CH3, 3CCl, le agregamos hidróxido de sodio. Y al agregar esta sustancia, digamos, al combinarlas, se va a generar otro nuevo compuesto. Se va a generar, voy a escribirlo aquí abajito, el se genera el alcohol terbutílico. Entonces sería C3COH y se va a generar el hidróxido de sodio. Entonces, de alguna manera, si yo pongo signo positivo, podría estar monitoreando cuánto alcohol terbutílico se está generando, ¿no? Mediante esta ecuación. Bueno, puede ser complejo todo esto, ¿no? Básicamente este capítulo 1.3 dice muchas aplicaciones sobre ecuaciones diferenciales. La siguiente aplicación de una ecuación diferencial es para mezclas. Vamos a poner aquí. Mezclas. Digamos, vamos a plantear el problema. Tenemos un tanque donde se le introduce agua. Voy a poner el ejercicio de nuevo. Se le introduce agua y entra 3 galones. 3 galones sobre minuto, digamos minuto. Digamos, aquí está el agua y entra 3 galones sobre minuto. Esa cantidad de galones tiene una cierta concentración de sal. Tiene, digamos, vamos a poner acá, esos 3 galones tienen 2 libras de sal por galón. Esta es la sal. 3 galones sobre minuto y esos galones tienen 2 libras sobre galón. Cada galón tiene 2 libras de sal. En este galón, digamos, en este contenedor, perdón, hay un agitador. Digamos, está agitando todo muy bien. Este tanque tiene una cantidad de galones. Vamos a poner aquí, son de 300 galones. Tiene 300 galones en el tiempo t igual a 0. Y digamos, aquí yo voy a poner una salida. Digamos, el motivo de este planteamiento es que tal si ustedes quieren
digamos, meten, digamos, por decir, no sé, tal vez estoy diciendo una tontería, pero digamos, meten agua de mar, por eso. Y ustedes quieren vender agua con cierta cantidad de sal, ¿no? Entonces, lo que se plantea es controlar la salida, cuánta sal va a salir. Entonces, digamos, la salida yo la voy a plantear que a mí me interesa un producto que tenga, bueno, digamos aquí va a ser, o sea, que vuelva a salir 3 galones sobre minuto, y me interesa saber cuál es el cambio de concentración. Digamos, entra con 2 libras de sal sobre galón. La pregunta es, ¿cuánta sal saldrá? Sí, digamos, yo podría tratar de controlar la sal de salida para tratar de desalinizar, si así lo pudiera llamar, ¿no? En este experimento. Obviamente, es mejor poner filtros o otra cosa para quitar la sal, pero bueno, estoy planteando algunas ecuaciones diferenciales como aplicaciones. Ok, si planteamos esta ecuación diferencial, vamos a decir que A de T es la sal, es la concentración de sal, y va a ser la concentración de sal que está aquí, A de T. Adentro de ahí hay una cierta concentración de sal. Entonces la ecuación diferencial será así: A de T, A de T es igual a la razón de entrada y, digamos, está entrando cierta concentración de sal menos una razón de salida, obviamente. Estábamos hablando de sal. Sí, de sal, porque bueno, si pienso de agua, entra 3, sale 3, entonces se conservan los 300 galones, que no tiene mucho chiste hablando de agua. Entran 3, salen 3, pues serían 300. Pero bueno, vamos a hablar sobre la cantidad de sal que va a tener este contenedor. Entonces, bueno, aquí lo escribo que tengo una razón de cambio de entrada menos una razón de salida. Entonces, bueno, aquí vamos a plantear cuánto vale la razón de entrada. La razón de entrada va a ser, entran, si se fijan, son 2 libras sobre galón, 3 galones. Si se fijan, si yo hago la siguiente relación, entran 2 libras sobre galón, es la cantidad de sal por galón. Si lo multiplico por la razón de entrada de agua con sal, que sería 3 galones sobre este minuto, ¿no? Hago la multiplicación y la razón de entrada que entra al contenedor sería 6 libras de sal por minuto. Esa es la entrada de sal que entra al contenedor. Por otro lado, tenemos que la R de salida es igual a, vamos a escribir la ecuación diferencial. Tengo si se fijan aquí lo que hice fue una división de libras de sal sobre galón, ¿sí? La salida va a ser la siguiente: tengo una cierta cantidad de granos, bueno, de sal, y digamos el total de galones son 300. Si hay cierta cantidad de sal en 300 galones. Entonces aquí le voy a poner libras, ¿no? La unidad de la sal son libras. Y la voy a multiplicar, digamos, estaba hablando de salida. Entonces la salida es 3 galones sobre minuto. Entonces aquí sería 3
galones sobre minuto. De esta manera tengo la razón de cambio de la salida de sal. Si hago la multiplicación me queda ADT, que todavía no la sabemos cuánto vale, entre 100, fíjense la operación, y son libras por minuto. Esta es la salida de sal que tiene este contenedor. Entonces la ecuación diferencial es la siguiente. Es esta ecuación diferencial. Nada, me la planteé, no la solucioné. Tengo circuitos en serie. Hay una ecuación para circuitos en serie y otra en paralelo. Aquí solamente voy a mostrar los de circuitos en serie. A mí me gustaba también estudiar. Bueno, mi hermano estudió, estudió comunicaciones electrónicas, entonces de alguna manera me gustaban los circuitos y él tenía sus programas para modelar circuitos. Pero bueno, entonces tenemos circuitos. Voy a escribir algunas definiciones, tal vez no se las saben o tal vez sí. Tenemos, por ejemplo, este circuito que se representa que es un inductor. No voy a cambiar aquí de color. Es un inductor. Tengo una L, pero te digo lo que es, y viene una corriente por ese inductor. Esa L se llama inductancia. Por otro lado, yo pudiera tener un resistor, una resistencia. Ese es el resistor. Y ese resistor se caracteriza por tener una resistencia. También podríamos tener un capacitor. Digo, para acabar la corriente. La corriente la corriente son electrones por área, ¿verdad? Entonces tenemos es un capacitor. Este capacitor pues se define por la capacitancia que la C. Ok, estos son tres, digamos, circuitos básicos que pudiéramos tener. Si yo tengo un inductor, resistencia y capacitor, o en cualquier orden que se les imagine, la ecuación diferencial que va a predecir la corriente o digamos la carga que atraviese a través de ese circuito en serie, sin importar el orden de capacitor, inductor y resistor, es la siguiente. Obviamente ya hay muchos programas que solucionan este tipo de problemas, pero bueno, es bueno saberlo. Entonces es la ley, esta ecuación que voy a escribir es la ley de Kirchhoff. O Kirchhoff, como se diga. Tenemos L más, aquí escribí Q, que Q, no lo escribo, bueno, más bien, y la corriente es igual a la derivada de Q con respecto al tiempo. Q es la carga que está atravesando en ese circuito. Vamos a borrar. Y aquí va por Q igual a E de T. Este es el voltaje que se suministra. Aquí en principio considera que tengo un voltaje que depende del tiempo. Puedo mandar pulsos de voltaje, ¿sí? O puedo mandar un voltaje continuo. Esta sería la ecuación que corresponde al inductor. Esta tiene que ver con el resistor. Y esta que está tiene que ver acá con el capacitor. Y bueno, obviamente este es el voltaje.